Bienvenidos a esta clase sobre la dictadura de Fulgencio Batista. Desde que tomó el control del campamento militar de Colombia, Batista impuso un control total del poder político. Lo primero que hizo fue suspender las garantías constitucionales. Disolvió el Congreso, prohibió el derecho a la huelga de los trabajadores. Se nombró él presidente y primer ministro. Tomó el control de los mandos del ejército. Canceló las actividades de los partidos políticos. Suspendió las libertades de expresión, de reunión y de prensa. Y estableció un poderoso organismo de inteligencia y represión. De pronto, he tenido como un relámpago que me viene a la mente sobre la dictadura de Fidel Castro. Continuemos. Cuando se sintió seguro, prometió elecciones en 18 meses y permitió la reorganización de partidos políticos sujetos a su aprobación. A pesar del control absoluto del poder y el aparente apoyo de importantes sectores políticos y económicos, Batista no logró generar un genuino respaldo popular. Le faltó un efectivo equipo de propaganda masiva. Por el contrario, el cubano percibía una marcada descomposición en la conducta cívica de la nación. En especial, la juventud sentía una profunda carga de pesimismo y tristeza por la imposición de Batista y su dictadura militar. Los críticos del régimen fueron perseguidos, encarcelados u obligados a marchar al exilio. Ahora quisiera conversar y hablarles sobre la infancia y adolescencia de Fidel Castro. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, Oriente. Por los próximos 7 años, su padre, Ángel Castro, estuvo casado con María Luisa Argote y no le dio su apellido a Fidel Castro. En estos 7 años, su nombre era Fidel Ruz. Llevaba el apellido de su madre. Del matrimonio de Ángel Castro con María Luisa Argote nacieron Pedro Emilio y Lidia Castro, medio hermanos de Fidel. Lina Ruz González, la madre de Fidel, trabajó en casa de Ángel y María Luisa como empleada de servicio doméstico. Lina dio a Ángel otros 5 hijos, incluyendo a Raúl Castro. En 1930, muy niño, Fidel Castro fue enviado por su madre a vivir a Santiago de Cuba en la casa del cónsul de Haití, con quien Ángel Castro tenía negocios. Fidel comenzó sus estudios en el colegio La Salle de los hermanos cristianos, del cual fue expulsado por su agresiva conducta. Con la recomendación de Pino Santos, Fidel Pino Santos, y Fidel lleva el nombre por este amigo de Ángel, influyente político y exitoso empresario y socio de Ángel Castro, Fidel Castro ingresó en el colegio Dolores de los padres jesuitas en Santiago de Cuba. Esto marcó un punto decisivo en la educación de Fidel Castro. Para el eminente historiador Will Durant, los jesuitas fueron por largos años, de entre las agrupaciones religiosas, los más exitosos en estudios docentes, como maestros, como instructores docentes. La Compañía de Jesús, fundada
como una falange militar espartana, exigía obediencia, disciplina, lealtad y entrega total al sacrificio. En 1941, Castro continuó sus estudios en el Colegio de Belén, en La Habana. Durante estos años, el modelo político de Fidel Castro fue el líder falangista, el líder español José Antonio Primo de Rivera. Era obvio que la democracia representativa, era un sistema poco atractivo para Fidel Castro. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo, el nazismo derrotado, Fidel Castro ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Para entonces, este era un poderoso centro de actividades marxistas-leninistas, sobre todo por la alta posición de fuerza mundial que había ganado la Unión Soviética, porque fue uno de los aliados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. De manera que la Unión Soviética termina la Segunda Guerra Mundial como una potencia mundial. Ahora quisiera hablarles precisamente de la formación del Partido Comunista en Cuba. El Partido Comunista de Cuba se fundó el 16 de agosto de 1925 en épocas de Gerardo Machado, de la presidencia de Machado. En esta primera reunión participaron 17 personas, 11 cubanos y 6 extranjeros, incluyendo entre los cubanos a Julio Antonio Mella y a Carlos Baliño, cubanos. Carlos Baliño había sido un exilado durante la Guerra de Independencia en Cayo Hueso y había cooperado con José Martí. Pero además, el principal y más importante extranjero en esta reunión era un polaco que se llamaba Junger Zemchowicz. Zemchowicz fue conocido luego como Fabio Grobart. Era, como dije, un comunista polaco que aún no hablaba español. En esta reunión, Fabio Grobart no hablaba español y fue el principal vínculo soviético en Cuba durante todos los años hasta la llegada de Castro al poder en 1958. En efecto, Fabio Grobart fue desde sus inicios el líder de más poder en las filas del muy disciplinado Partido Comunista de Cuba. El partido se organizó en círculos muy estrechos y absolutamente compartimentados. Su misión principal era servir los intereses de la Unión Soviética. Se creó en su seno un núcleo central de inteligencia donde residía, fíjense bien, la máxima autoridad del partido. Era un disciplinado aparato de espionajes. Estos organismos eran secretos. Se estructuró un partido político que sí se hizo público, que participaría en actividades públicas utilizando las libertades de prensa y propaganda. Se penetró la Federación Estudiantil Universitaria, donde estuvieron muy activos, y la Central de Trabajadores de Cuba, que llegaron a controlar con Lázaro Peña. En una extraordinaria labor de infiltración, llegaron a alcanzar altas posiciones de mando en los servicios de inteligencia militar del Ejército
y la policía de Batista. Toda la información de inteligencia se le entregaba religiosamente a las agencias de espionaje de la Unión Soviética. Fabio Grovar llegó a alcanzar gran prominencia, señores, no solo en Cuba, donde era el más poderoso, sino en el seno del Comité Central del partido en Moscú. Ahora vamos a hablar de Raúl Castro, el hermano marxista-leninista. En esta etapa, Fidel Castro negaba a ultranza ser comunista. Posteriormente dijo: yo soy, fui y seré comunista hasta el último día de mi vida. Pero en esta etapa negaba apasionadamente ser comunista. Pero sin embargo, incentivó a su hermano Raúl para que ingresara en el Partido Comunista. Raúl Castro ha dicho que él en su infancia se pasaba los días leyendo tiras cómicas de revistas de todo tipo que caían en sus manos, y de ahí pasó a estudios marxistas. En una conferencia de prensa, Raúl Castro señaló que tuvo necesidad de leer El Capital 2 veces. Yo no sé si lo entendió, pero es un libro incoherente, contradictorio y enormemente aburrido. Marx asume que él ha escrito un libro científico. Sin embargo, todas sus predicciones científicas le salieron mal, porque el marxismo-leninismo, en la práctica, donde quiera que ha llegado al poder, ha fracasado. Ustedes que me están escuchando y viendo en Cuba, lo viven todos los días en 60 años de fracasos, sin falta de sus derechos elementales, que no los tienen, porque el marxismo no tiene un ápice de ser científico, todo lo contrario. Fidel, obviamente, facilitó el viaje de Raúl para participar en la Conferencia Mundial de Juventudes por la Paz que se celebró en Viena. Esta Conferencia Mundial de Juventudes por la Paz, que estaba al servicio, organizada y pagada por la Unión Soviética. Al regreso, durante su travesía marítima, a bordo de la nave, Raúl Castro conoció a Nikolai Leonov. Esta es una persona muy importante en el proceso de la revolución marxista cubana. Era un joven comunista que iba rumbo a México disfrazado de periodista de TASS, que llegó a ser un alto oficial de la KGB, el Servicio de Inteligencia Soviético. La amistad y cooperación de Raúl Castro y Leonov ha sido a lo largo de los años muy sólida. Sus vidas se han encontrado en numerosas ocasiones en facturando operaciones, planeando actividades de insurrección, de rebelión, de guerras. Todo este tiempo, Leonov estuvo coordinando con Raúl Castro todas estas actividades. Pero además, y esto es importante, señores, hoy, Leonov fue jefe y mentor de Vladimir Putin, que es hoy el que manda en Rusia. De regreso a Cuba, Raúl Castro ingresó inmediatamente en el Partido Comunista. A los pocos meses
Raúl participó en el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. En realidad, Raúl estuvo activo en la toma del hospital militar que está al lado del cuartel Moncada. Quería hacerle esta presentación sobre Raúl Castro para situarlo en su dimensión histórica. Raúl Castro es de los hermanos el primero que públicamente se abraza al marxismo-leninismo. Ahora vamos a hablar del asalto al cuartel Moncada. Fidel Castro había aspirado a un cargo de representante al Congreso de la República Burguesa para las elecciones de junio de 1952, que Batista cercenó con su golpe de Estado. Pero el golpe de Estado y la dictadura de Batista le abrió el camino para que él, Fidel Castro, propiciara una violenta rebelión. De inmediato se dio a la tarea de crear un grupo de acción que en aquellos momentos simplemente llamó el movimiento. Todavía no se llamaba 26 de julio, porque ahora, en los próximos días, él participa en el asalto del cuartel Moncada. Pero al principio, esta organización él la llamaba el movimiento. Castro exigía a los miembros de este movimiento, absoluta discreción, secreto total, obediencia a él, lealtad a él, disciplina y disposición al sacrificio de la vida en la lucha armada. Y aquí encontramos, sin duda, ecos de su formación jesuita. En efecto, Castro se dispuso a iniciar la rebelión armada. El objetivo original fue el ataque al cuartel Moncada. La fecha que escogió fue el 26 de julio de 1953, que marcaba el último día de los famosos carnavales de Santiago de Cuba, cuando se suponía que la guarnición del campamento de más de 1000 hombres estarían durmiendo luego de 3 días de bebidas y de fiestas. El número exacto de atacantes no se ha podido precisar exactamente. La cifra se sitúa en más de 130 hombres y 2 mujeres, de los cuales 6 sabían exactamente cuál era el objetivo. Algunos, como Juan Almeida, comandante de la Revolución, cuenta en sus memorias que él pensó que los habían mandado a los carnavales de Santiago como recompensa por el buen trabajo que estaban haciendo hasta ese momento. Porque ni Almeida estaba al tanto de que se iba a atacar el cuartel Moncada. El único santiaguero que participó en el combate fue Renato Guitar, miembro de una querida familia que alquiló la finquita en la carretera de Siboney, donde se concentraron y partieron al ataque suicida. Renato llegó en el primer auto a la garita de guardia en el Moncada y sometieron a los centinelas. Pero una cuadrilla de 3 guardias que hacían la ronda de vigilancia los detectó y comenzó el tiroteo. En ese momento que se perdió el factor sorpresa y luego de confusiones iniciales, la tropa reaccionó y en menos de 1 hora controló el ataque, que resultó ser un fracaso. Durante los días, la represión fue brutal. Los días que siguieron al ataque, Renato Guitar y otros heridos en el combate fueron asesinados.
Yo quiero destacar que personalmente yo fui muy amigo de la familia Guitar. Eran mis vecinos y su hermano Miguel era mi compañero de aula, de juegos. En mi infancia fue uno de mis mejores amigos. Yo tenía mucha afecto, cariño por la familia Guitar. Incluso, recuerdo, yo siendo niño, yo vi cuando Renato fabricaba las jaulas que se usaron en la finquita de Siboney, que se suponía que era un área para criar pollos. Y vamos a continuar, pero necesitaba personalmente marcar este hecho, mi afecto personal por la familia Guitar. Fidel escapó del Moncada y tomó rumbo a la Gran Piedra, donde fue capturado por una patrulla al mando del teniente Pedro Sarría. Sarría evitó que los soldados lo mataran allí mismo, en el sitio. Posteriormente llegó el arzobispo de Santiago, Monseñor Enrique Pérez Serantes, que le salvó la vida porque lo protegió durante las horas siguientes cuando ella estaba en el cuartel Moncada, prisionero. El Partido Comunista publicó en el Daily Workers, diario comunista en los Estados Unidos, esta declaración. Fíjense, señores, que decía: repudiamos los métodos puchistas, o sea, la forma violenta, peculiares de facciones políticas burguesas de las acciones de Santiago de Cuba y de Bayamo, que fue un intento aventurero. El Partido Comunista calificó a Fidel Castro de ser un aventurero. El 21 de septiembre de 1953, Fidel Castro y varios sobrevivientes del ataque fueron presentados a juicio en Santiago de Cuba. Fidel Castro habló en su propia defensa y terminó su alegato con una frase: la historia me absolverá, que es una copia del discurso de Adolfo Hitler en su juicio de marzo de 1924, encausado por los actos de violencia en las calles de Múnich, iniciados en la cervecería Burger Lynches de Brandhaus en noviembre de 1923. Lo pueden buscar en sus computadoras y hacer una investigación sobre lo que acabo de decirle, porque esto, léanse, busquen ese discurso de Adolfo Hitler y verán cómo se parece lo que Fidel copió para su defensa del Moncada de Adolfo Hitler. A Fidel Castro, cuando era estudiante en la universidad, se le había visto en numerosas ocasiones con el libro Mi lucha de Hitler, donde Hitler daba detalles de los incidentes y del juicio de Múnich. En Santiago, en el juicio por el ataque al Moncada, Fidel Castro fue condenado a prisión en la cárcel de Isla de Pinos. Allí, a diferencia de lo que se hace hoy y se ha hecho por muchos años con los presos políticos en Cuba, a Castro le permitieron recibir libros, cartas, recibir comida, incluso pudo establecer una academia de estudios ideológicos. Batista ordenó personalmente que a Castro y sus seguidores se les diera el mejor trato posible en prisión y además lo indultó en el 15 de mayo de 1955. A los pocos días
viajó con Raúl y varios veteranos del Moncada a México. Y en México tuvo inmediatamente acceso a ayuda de cubanos residentes en la capital mexicana y lo ayudaron a tomar control y acceso al rancho Santa Rosa, cerca de Chalco, donde estableció un campo de entrenamiento para sus hombres y su anunciado regreso a Cuba. Allí tuvo a Alberto Bayo, veterano comunista que había peleado en la Guerra Civil Española. Bayo fue encargado por Castro para entrenar a sus hombres. Allí el entrenamiento fue muy riguroso y se exigía mucha disciplina. De paso por Ciudad México, Raúl Castro conoció a Ernesto Che Guevara, un comunista con una pasión rara. Era comunista y apasionado a las motocicletas. A veces es difícil entender cómo integró el comunismo científico y la motocicleta. Pero en fin de cuentas, además eran muy caras. El Guevara se integró vía Raúl al campamento de Fidel Castro y con Raúl estableció un estrecho y sólido compromiso para forjar un Estado marxista-leninista en Cuba. Entiendan bien, esto se planeó ya activamente cuando se entrenaban en México. El 5 de agosto de 1957, Castro, necesitado de fondos para los gastos de la expedición que planeaba, necesitaba comprar un barco, necesitaba más armas, alimentos, etcétera, para los hombres en su campamento. ¿Qué hizo? Pues sencillamente cruzó clandestinamente el Río Grande. En realidad entró como una espalda mojada en Estados Unidos, al estado de Texas, donde se reunió, fíjense bien, en el Hotel McAllen con el expresidente Carlos Prío Socarrás, al que él había criticado ferozmente. Y fue como un corderito a ver a Carlos Prío y a pedirle dinero. Y Prío le dio $50,000. Señores, imagínense lo que eso eran, $50,000 hoy. Era mucho dinero. Con este dinero de Carlos Prío, ¿qué hizo Castro? Y esto lo deben tener muy claro en la historia. Con el dinero de Prío se compró el Granma. Y con ese dinero se cubrieron los gastos de la expedición del Granma. El 25 de noviembre, el Granma partió del río Tuxpan en Yucatán rumbo a Playa Colorada, cerca de Manzanillo Oriente, abriendo una etapa insurreccional y dando inicio a la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra.